La palabra del día de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 17 al 26. Vamos a continuar donde quedamos la semana anterior. Ahora para ver este glorioso discurso de Jesucristo, nuestro Señor. Leemos la palabra de Dios. Y Jesús le respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que ustedes se maravillan. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Amén. Amén. Permíteme orar por la palabra de Dios. Tu eterna e inquebrantable voz ha sido anunciada en esta hora, Señor. Tu voz más poderosa que el trueno y que el estruendo de muchas aguas nos habla en esta mañana directamente a nosotros y nos revela la gloria y la magnificencia del Hijo de Dios, Jesucristo. Ayúdanos, mi Señor, a escuchar tu palabra con temor y con temblor, de ponernos a tus pies y escuchar tu voz, Señor, con disposición de corazón para oírla y obedecerla, y no, Señor, para olvidarla ni para menospreciarla. Que el ministro eficaz, el pastor interno, el Espíritu Santo, opere en los corazones, Señor, para que tu palabra sea viva, sea eficaz y produzca en nosotros la vida que necesitamos en esta hora. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Un matrimonio estaba buscando arrendar una casa. Y ellos llegaron a visitar uno de estos lugares. Y lo primero que llamó la atención a la esposa fue el color de las cortinas de esta casa. Entonces comenzó, como buena dueña de casa, ¿cierto?, a hablar con su esposo y decirle: mira el color de esas cortinas, mira la forma de esas cortinas, mira la textura. Y todo el tiempo de la visita a la casa que iban a arrendar se basó solamente en las cortinas.
Ellos vuelven a su casa, deciden arrendar este lugar, y cuando ya se cambian para vivir a él, de repente al marido le dan ganas de ir al baño. Pero resulta que no hay baño. Y de repente a las 8 de la tarde ya en Ancú, cierto, hace frío. Y van a prender la calefacción y no hay estufa. ¿Cuán ridícula es esta situación? De que por poner atención en el color de las cortinas, se descuidó lo más importante que debería tener una casa. Asimismo, los fariseos están muy preocupados de que Jesús ha sanado a un hombre 40 años postrado, lo sanó en una palabra, y ellos están preocupados de que ese hombre está cargando un pedazo de palo en día de reposo, en sábado. Y ellos están atendiendo a las cortinas, el color de las cortinas, pero están descuidando que la miseria de un hombre de 40 años fue sanada en un segundo. En lugar de preguntarse, ¿quién fue este hombre que tuvo tal poder de levantar a un paralítico de 38 años? Ellos están preocupados del color de las cortinas, que lleva un pedazo de palo. Y ahora, cuando ellos se enteran que fue Jesús quien lo sanó, ellos vuelcan todo su odio y su rencor hacia Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo sanó en día de reposo. Versículo 16 dice, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban, esto no es algo liviano, lo querían matar. ¿Ustedes saben cómo es el sentimiento de asesinato? Es algo súper fuerte. Ellos lo odiaban, espumaban rabia, crujían dientes contra Cristo, porque Él sanó en día de reposo. ¿Y cómo Jesús responde ante esta reacción de parte de los judíos? Porque su atención estaba solamente en lo insignificante. Llevar un palo en día de reposo o sanar en día de reposo. Ellos creían que se estaba violando el día de reposo e ignoraban, estaban ciegos al tremendo poder de Dios. Tal como en el ejemplo. Se preocupaban de las cortinas y descuidaron lo más esencial. Entonces, ¿qué va a hacer Jesús? ¿Cómo va a responder Jesús ante estas amenazas, ante estas maldiciones de parte de los judíos? Jesús va a responder enfatizando qué es lo más importante. Él no va a entrar en las discusiones si lo que los judíos creen es verdad o no. Si lo que sus tradiciones de hombres y sus pequeñas reglitas, ¿cierto? De si se puede llevar un palo en día de reposo, él no va a entrar en esa discusión. Pero él va a volcar la conversación y el qué va a hacer es lo siguiente. Y la respuesta de Jesús es esta. Él va a revelar quién es él. ¿Cuál es su relación con el Padre? Y por consiguiente, ¿de dónde se deriva la autoridad de Cristo con la que él actúa? Y en otras palabras, este pasaje, Cristo se revela y llama la atención hacia sí mismo, hacia quién es Él, cuál es su relación con Dios Padre. Entonces Cristo va a poner el acento en la sílaba correcta. Le va a decir, dejen de mirar las cortinas. Aquí lo importante soy yo. Y Él se va a revelar. Ahora, esto me trae a mí a un pensamiento. Nosotros criticamos a los fariseos que estaban poniendo la atención en cosas insignificantes cuando tenían a Cristo al frente. Y yo me pregunto, ¿cuáles son nuestras cortinas? ¿Cuáles son las cosas que nosotros le ponemos atención y gastamos nuestra vida en ellas, descuidando lo esencial?
descuidando lo realmente importante, descuidando a Cristo. ¿Cuáles son nuestras cortinas? Los fariseos tenían sus propias preocupaciones, sus propias esperanzas, y eso lo llevaban a alejarse de Cristo. Pero eso es un problema del ser humano, y nosotros también ponemos nuestra atención, nuestra esperanza en cosas insignificantes y descuidamos lo más importante, que es ver a Cristo, saber quién es Cristo y tener comunión con Él. ¿Cómo responde Jesús ante estas amenazas, a estos colmillos? Ellos les muestran los colmillos, los fariseos. Lo quieren perseguir, lo quieren matar. Cristo responde con gracia y con mansedumbre. Porque ellos quieren matarlo porque está quebrantando sus reglitas, pero Jesús va a revelarse a sí mismo y con gran mansedumbre, como una oveja entre muchos lobos, Jesús va a responder con el Evangelio, va a responder con gracia, va a responder, hermanos, revelándose a sí mismo. En lugar él de discutir, ¿sabes lo que estaba pasando acá? Ellos estaban discutiendo, estaban lanzándole controversia. ¿Creen que Jesús se envolvió en eso? Jesús fue directamente al centro. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que yo he hecho? ¿Cuál es mi relación con el Padre? Y eso es a continuación lo que este discurso del versículo 17 al 26 que leímos, y bueno, luego sigue, pero eso ya para el otro domingo, lo que Cristo revela. Él comienza diciendo, mi Padre trabaja. Mi Padre trabaja. Hasta ahora. O sea, que Dios trabaja en sábado. Dios trabaja en sábado, ¿no? O el sol deja de salir en día de reposo. Los ríos dejan de fluir. Las nubes dejan de llevar lluvia. Los vientos dejan de empujarlas. Dios sigue dando gracia y misericordia aún en día de reposo. Dios efectivamente creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo, ¿recuerdan? Pero Él descansó de su obra creadora. Y le dio este ejemplo al hombre, que el hombre debería trabajar en 6 días y descansar uno. Pero Dios no cesó de dar vida ni mostrar misericordia en día de reposo. Y Jesucristo dice, mi Padre hasta ahora está trabajando. Y lo que dice a continuación es fuerte. Y yo trabajo. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué está diciendo? Mi Padre trabaja y yo, ¿qué está haciendo? Se estaba poniendo al mismo nivel que el Padre. Primera verdad, Jesús es igual al Padre. Esta verdad domina todo el pasaje. Jesús es igual a Dios. Primero, por su naturaleza, versículos 17 y 18. Jesucristo dice, mi Padre. Ese lenguaje para un judío era algo muy fuerte, porque los judíos no se referían hacia Dios como su Padre. Y ellos entendieron correctamente que al Jesús decir mi Padre trabaja y yo trabajo, y lo que está diciendo es que el trabajo de Jesús fue levantar al paralítico en día de reposo, darle completa sanidad. Los judíos comprendieron correctamente que Jesús, al llamar Padre a Dios, ¿qué estaba haciendo de acuerdo al versículo 18, la última parte? Se estaba haciendo igual a Dios. Porque mi hijo, que está durmiendo ahí, no voy a hablar muy fuerte, él nació de su padre y su madre. Y su padre es un ser humano y su madre es una ser humano, es ser humano también. Entonces, consecuentemente, nuestro hijo es un perro, es un ser humano. Y cuando un cordero tiene un hijo,
el hijo del cordero es un pez, es un cordero. Y cuando un pájaro tiene un hijo, el hijo de un pájaro es un pajarillo. Y el hijo natural de Dios, ¿qué es? Es Dios mismo. Por eso los judíos dijeron, Él está llamando a Dios su Padre. ¿Cuán fuerte es eso? Si Él es el único Hijo de Dios, recuerden las Escrituras, el unigénito Hijo de Dios, eso significa que Jesús es Dios. Y los judíos entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Y por eso el versículo 18, que aún más querían matarlo. Ya no porque quebrantaba el día de reposo, sanando de acuerdo a su propia concepción, sino porque se estaba haciendo igual a Dios. Si Jesucristo no es Dios, esta es la hora de disculparse. Es la hora de pedir una corrección, de empezar a decir, mire, me están entendiendo mal, yo no soy igual a Dios. Pero ¿saben lo que hace Cristo en lugar de eso? Cristo enfatiza aún más su relación íntima con el Padre y que consiguientemente Él es igual al Padre. Juan 1:1, el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 10, del versículo 30 al 33, él dice esta gloriosa declaración, yo y el Padre uno somos. ¿Quién puede decir eso? ¿Y saben qué hicieron los judíos cuando Jesús dijo eso? Empezaron a recoger piedras. Y el Señor le dice, le he mostrado muchos milagros buenos, ¿por cuál de ellos me apedrean? Por ningún milagro te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Juan 20:28, Tomás al tocar el costado de Cristo resucitado dice, Señor mío, Dios mío. Tito, cuando habla de la segunda venida de Cristo, dice que esperamos su manifestación, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Está diciendo que Jesucristo es nuestro gran Dios y nuestro Salvador. Segunda de Pedro 1:1 dice que tenemos justicia por nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y primera de Juan 5:21 dice, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Todo este libro revela una cosa acerca de Jesús de Nazaret. Jesús es Dios. Jesús es igual al Padre. Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Y tal como lo confiesa en nuestro credo, creemos en un Señor, Jesucristo, unigénito Hijo de Dios, nacido del Padre antes de la fundación del mundo. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Jesús es igual al Padre. Y esta es una declaración que solo el cristianismo puede afirmar. Y aquí nosotros nos separamos de todas las demás religiones, de los musulmanes, de los testigos de Jehová, de todos. Que nosotros confesamos la divinidad de Jesucristo. Ahora tú me preguntarás, ¿pero qué de práctico hay en confesar que Jesucristo es Dios? Yo quisiera responder con la pregunta 17 del Catecismo de Heidelberg, que dice, ¿por qué nuestro mediador debe ser también verdadero Dios? Y responde, para que por la potencia de su divinidad pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios y reparar y restituir en nosotros la justicia y la vida. Verás, cuando nosotros pecamos, ¿contra quién pecamos? Contra Dios.
Y Dios es un ser infinito. Entonces, nuestra deuda con Dios es infinita. ¿El hombre es un ser infinito? El hombre es un ser finito. Y a la vez, el hombre es un ser que ha pecado. Pregunta, ¿puede el hombre pagar una deuda infinita siendo él mismo finito y a la vez pecador? ¿Quién es el único que puede restituir una deuda infinita? Dios. Pero ¿quién debe restituir esa obra infinita? El hombre. Porque el hombre falló, el hombre debe hacerlo. Pero el hombre no puede hacerlo porque la cantidad de deuda que se amontona es tan grande que solo Dios podría pagar. En palabras de Anselmo de Canterbury, él decía, el hombre debe pagar la deuda por el pecado, pero solo Dios puede pagar la deuda. Así que necesitamos un mediador que sea a la vez Dios, porque puede, pero a la vez hombre, porque debe. ¿Quién entra en escena? Se abre el telón. Jesucristo, el Dios hombre. Solo Él puede pagar la deuda. Solo Él, como dice el catecismo, puede llevar en su humanidad, por la potencia de su divinidad, la carga de la ira de Dios. Solo Él, por ser divino, puede reparar y restituir la justicia y la vida. Ustedes saben porque un hombre en la cruz de 33 años tiene el poder de salvar millones incontables de personas. ¿Por qué su sangre es tan eficaz y borra todos tus pecados? Desde el pensamiento hasta la obra más perversa. ¿Cómo la sangre de un hombre puede hacer eso? Es porque Jesucristo el Señor es Dios encarnado. Por eso debe ser Dios. Y por eso erran muchos los testigos de Jehová, que andan por ahí diciendo que Jesucristo murió por ellos, pero a la vez dicen que Jesucristo no es Dios. Si Jesucristo no es Dios, entonces estamos todos perdidos. Porque su sacrificio no tiene ningún poder eficaz para limpiar nada. Porque un hombre no puede pagar una obra infinita, una deuda infinita. Solo Dios puede hacerlo. Por eso nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo es Dios. Las Escrituras están llenas de pasajes que dicen, la salvación es de el hombre. La salvación es de Jehová. Jehová nos tiene que salvar. Él es Dios con nosotros. Él es Jehová encarnado. ¡Wow! ¿Quién está hablando acá? Es el Dios que creó los cielos y la tierra. Y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Nuestro Señor es tremendo. Y Él podría disculparse. Si Él no fuera Dios, Él debería disculparse ahora mismo. Porque los judíos lo están mirando, están diciendo, tú te estás haciendo igual a Dios. Y lo quieren matar. Y lo van a empezar a perseguir. Y lo van a empezar a cuestionar. De hecho, en última instancia, los judíos entregan a Jesús a Pilato precisamente porque ellos consideran que Él es un blasfemo. Porque se hace igual a Dios. Entonces, si Jesucristo no fuera igual a Dios, ahora es el momento de disculparse. Ahora es el momento de corregir. Ahora es el momento de decir, no, soy solo un hombre. Pero Jesucristo, ¿saben cómo parte su discurso? De cierto os digo. Y esta palabra en el original es amén, amén. ¿Cuándo nosotros decimos amén? Si yo digo cualquier cabeza de pescado, ¿usted va a decir amén? ¿Cuándo dice amén? Cuando yo digo algo verdadero o no. Para confirmar, para decir, así es, eso es verdad. Pero Jesucristo no dice amén al final de la oración. Él dice amén al principio de la oración. De cierto os digo, es amén, amén en el original. Y se repite el amén porque es un hebraísmo para comunicarnos énfasis. Lo que va a continuación de decir nuestro Señor Jesucristo es completamente verdadero, incuestionablemente verdadero. Nadie puede siquiera dudar de su declaración. Lo que está contigo, cuando Él dice de cierto os digo, es que lo que a continuación va a decir es completamente cierto. Y Él utiliza de cierto os digo en este pasaje 3 veces.
lo cual significa que Él está llamando la atención a sacar los ojos de las cortinas, dejar de mirar lo irrelevante, lo insignificante, y poner nuestra atención en Él. Parte diciendo Él. Él dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Lo que está diciendo aquí es que hay una armonía en el obrar del Hijo y del Padre. El Hijo no actúa independientemente. Las obras de la Trinidad son indivisibles. Cuando el Hijo trabaja, el Padre trabaja, el Espíritu Santo trabaja. No es que uno hace una cosa y el otro otra. Están todas las personas de la Trinidad involucradas en la obra de redención. Lo que está diciendo acá Jesucristo es que hay una armonía, hay una unanimidad entre el Padre y el Hijo. Fíjense esta declaración. Fíjense esta declaración. La última parte del versículo 19 dice, todo lo que el Padre hace, ¿qué dice? También lo hace el Hijo igual. ¿Qué puede decir eso? Yo hago lo mismo que Dios hace. Jesucristo está igualándose al Padre, diciendo que lo que el Padre hace y lo que el Hijo hace, Jesucristo, es lo mismo. Hacen lo mismo. Lo que el Padre hace, el Hijo lo hace. El Hijo ve actuar al Padre y el Hijo hace lo mismo que hace el Padre. Por tanto, cuando vemos al Hijo actuar, ¿a quién estamos viendo? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Juan 14, vamos a ir un poquito más adelante. Uno de sus discípulos había visto y escuchado tantas cosas acerca de Jesús. Se acerca a él y le dice, versículo 8, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy contigo, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién hizo el milagro del paralítico? El Padre, en Cristo. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Está diciendo, los milagros dan testimonio de que Dios está conmigo y de que lo mismo que Dios hace, yo lo hago. ¿Quiere ver al Padre? Aquí estoy, dice Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, en nuestro texto, Él dice, lo que el Padre hace, igualmente lo hace el Hijo. Ver actuar a Cristo es ver actuar al Padre. Y luego nos dice, porque el Padre ama al Hijo. Y piensen esto, los fariseos están espumando rabia y pensamientos asesinos contra Jesús. Quieren matarlo. Pero Jesús dice, mi Padre me ama. Ustedes me odian, pero el Padre me ama. El Padre me ama. Y el Padre, dice, me muestra todo lo que Él hace. ¿Hay algo que Cristo no sepa que Dios ha hecho? Esta pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo extendía las Pléyades? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse término al mar? ¿Dónde estabas? Cristo podría decir, yo estaba ahí contigo. Yo conozco todo lo que tú hiciste. Jesús sabe todo lo que el Padre hizo, porque el Padre le mostró todo. Y esta idea de mostrar es la idea de no tener secretos. El Padre y el Hijo no tienen secretos. Le muestra todo lo que hace. Entonces Jesús ve lo que el Padre hizo, Él lo hizo con el Padre, y Él cuando se encarnó, ¿qué ejemplo sigue Cristo? Es lo que le está diciendo a los fariseos. Yo hago lo mismo que mi Padre hace.
Pero los fariseos, al querer matar a Cristo, y odio contra Cristo, y enojo contra Cristo, y persecución contra Cristo, ¿contra quién en realidad estaban ellos enojados? Contra Dios mismo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Pero Jesús dice, Dios me ama, me ha mostrado todo. Y yo hago lo que Él hace, igualmente. Pero ¿saben qué le dice Jesús? Dios va a mostrar cosas más espectaculares. ¿Quieren ver algo más espectacular que ver levantar su nombre 40 años postrado enfermo? ¿Qué es más espectacular que eso? Dar vivo muerto. Eso sí que, eso no es visto. Eso sí que es de otro mundo. Porque un doctor puede sanar una enfermedad y nuestra tecnología ha llegado a tal punto que incluso cánceres con quimio, radio, cuando se encuentra en una fase adecuada, puede eliminarse. Antes no podía hacerse. Pero ¿qué doctor puede dar vida a alguien que ya murió? Definitivamente. ¿Qué médico puede traer a la vida a alguien? Bueno, nadie. Pueden curar una enfermedad profunda, pero nadie puede traer a la vida a alguien. Solo Dios puede hacer eso. Por eso es lo siguiente que dice en el versículo 21. Y esta es la gran obra que les va a mostrar a los judíos, y esta gran obra va a hacer que ellos se maravillen, se asombren aún más que levantar a un hombre 38 años enfermo. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. La mayor obra que está mencionando acá es dar vida a un muerto. Eso es más espectacular que sanar 38 años de enfermedad. Dar vida a un muerto. Y Jesús está diciendo que el Padre es el único que tiene el poder de resucitar y de levantar a los muertos. Romanos 4:17 dice, Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios tiene poder sobre la vida, ¿saben por qué? Porque Dios creó la vida. En el principio sopló en el hombre y le dio aliento y fue el hombre un alma viviente. ¿De dónde viene la vida? De Dios. Y como Dios creó la vida, Dios tiene poder también sobre la muerte. Y puede decir a un muerto, levántate. Y el muerto se levanta. Pero Cristo está diciendo, el Padre levanta a los muertos. Y luego dice, y yo también. Y yo también, a los que yo quiero, doy vida. ¿Cómo esa declaración no va a ser una afirmación de su deidad? A los que quiere da vida el Padre, y yo también a los que quiero doy vida. Apocalipsis 1:18. En esta visión que tiene Juan, cuando se presenta a Cristo, el Señor le dice, tengo las llaves, ¿de qué? Del Hades y de la muerte. ¿Quién es el que tiene la llave de la vida y de la muerte? Solo el Señor. Solo Él puede dar vida. Y el versículo 24 dice, el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna. Hermanos, las escrituras nos presentan que sin Dios solo hay muerte. Y la muerte espiritual, que es descrita en Efesios capítulo 2, ¿cómo es la muerte espiritual? ¿Qué es estar muerto espiritualmente? Muerte es separación. Y nos describe el apóstol que estar muerto espiritualmente es practicar el pecado, es andar en una vida en rebelión con Dios, es estar sujeto a la ira de Dios,
es andar conforme a los deseos de la carne y de los pensamientos. Y ser por naturaleza hijos de ira. Eso es estar muerto espiritualmente. Y un muerto, ¿cuál es la característica de un muerto? ¿Un muerto siente? Un muerto es insensible. Al muerto se le habla. ¿Te vas a escuchar un muerto? Vas a tocar la mano de un muerto. Vas a sentirlo. El muerto espiritual es insensible a Dios. Tiene un corazón de piedra. Tiene ojos, pero no ve. No puede ver la belleza de Cristo, un muerto espiritual. No puede escuchar el Evangelio, un muerto. Porque está muerto. Si hay un muerto, uno le va a decir, levántate y anda al hospital. No puede, está muerto. Los muertos son insensibles. De la misma manera, yo me temo que puede ser que haya entre nosotros algún muerto espiritual. Esta mañana. Alguien que no es sensible al Evangelio. Alguien que no es sensible. Que Dios habla y no escucha. Que no puede ver la gloria de Cristo. Y está muerto en sus delitos y pecados. O también me temo que puede ser que algunos de nosotros nos hemos alejado a tal punto de Dios que apenas hay un latido, un débil latido al último. La vida que tenemos es frágil. Vivimos en un sequedal. Vivimos en un desierto. Y si yo te hablara de la vida que da el Evangelio, del jardín precioso que produce en el alma, y tú miraras a tu alma, y tal vez no corresponde con la descripción de la vida de Dios, puede ser que tú también estés en una agonía espiritual. Puede que todo tu verdor se haya transformado en sequedad. Puede que seas insensible y frío y no puedas ver el brillo de la gloria de Cristo. Porque te has apartado de Dios. Y la primavera del primer amor es algo muy lejano para ti. Y al ver tu vida, solo ves agonía, solo ves muerte, solo ves sequedad, solo ves huesos secos. Y no hay vida. O si hay, es muy débil. Y a lo lejos se escucha un pequeño latido. Entonces, yo los conmino, hermanos, a que miremos nuestras vidas y nos preguntemos, ¿tenemos vida? ¿Tenemos vida? Tenemos lo que la vida de Dios produce, un cambio. La vida de Dios produce gozo, produce deleite en Dios, produce una transformación, produce un corazón de carne, produce oídos que escuchan, ojos que ven y son sensibles a su voz. Tal vez te has alejado mucho y apenas hay vida en ti. Lo primero que yo quiero decirte es que tienes que mirar tu estado, tienes que ser sincero con Dios y mirar tu corazón y ver cuál es tu estado, si es de vida, de salud, de gozo, de plenitud, o es de amargura, de sequedad, de vacío. Tienes que reconocerlo. Tienes que decirle a Dios, mira cómo estoy. Pero en segundo lugar,
tienes que mirar la promesa de Dios que se nos da en este texto. El Hijo da vida. Amén. El Hijo da vida a los que Él quiere. ¿De dónde viene la vida, hermanos? La vida viene del Hijo de Dios, quien es soberano para dar vida a quien Él lo desee. Y si te preguntas si por ventura el divino Jesucristo querrá darte vida en esta mañana, yo traigo a tu memoria a ese miserable leproso que vino y le preguntó si acaso Jesús quería sanarlo. Y Jesús dijo, sí quiero. Sí quiero. Y lo tocó y lo lavó y lo limpió de toda su inmundicia. Y de la misma forma, hermanos, la inquebrantable promesa de Jesús permanece en pie. El que a mí viene, no le echo fuera. El Hijo da vida. Dijo la palabra, un hombre se levantó. Pero Él puede decir la palabra desde su trono ahora y te hace levantarte a ti. ¿De dónde estás? ¿Está tu vida en agonía? ¿Está tu vida en muerte, en sequedad espiritual? Atiende a Jesucristo el Señor. Él da vida a los que Él quiere. Si Él te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, ¿cuánta vida tenías ahí? Y ahora tal vez que estás enflaquecido, tal vez que estás débil, tal vez que no ves mucha vida en tu corazón, ¿acaso no puede darte vida, Jesús? El Hijo da vida a los que quiere. ¿Sabes cuál es una obra mayor que sanar a un enfermo de 38 años? Que ahora mismo el Hijo de Dios dé vida a tu alma. Eso es mayor que veamos un milagro extraordinario acá. Eso es más grande. Eso es más tremendo. Porque Él puede decir de su trono, ¡vive! Y su palabra tiene poder. ¡Levántate! Y te puedes levantar. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Y sabes qué? Cualquiera que mira a Él será alumbrado. Y todos los que miran a Él, sus rostros no serán avergonzados. Todo el que mira a Jesús puede tener vida y puede tener plenitud. No hay hombre ni mujer, hermanos, en toda la historia de este universo que alguna vez vino a Cristo en bancarrota con las manos vacías y haya salido igual como llegó. Todo el que viene a Cristo es transformado porque el Señor tiene poder. El Señor dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, versículo 24, tiene vida eterna. Y si te preguntas cómo viene la vida eterna, el viejo remedio yo traigo hoy a tus oídos. Solo confía en Él. Solo cree. Sola fe. Sola fe. Sola fe. Manos vacías, hermanos. Vengo a la cruz con las manos vacías, sin nada de lo que yo pueda tener. Y no nos aferramos de nada de lo que podamos hacer, porque la vida no viene de nosotros mismos, la vida viene de Él. Por eso nosotros no tenemos que confiar en nosotros, tenemos que confiar en Él. Él lo ha hecho, no nosotros. Nosotros no podemos hacerlo. Y si vienes a Él teniendo nada, Él te dará todo. Y si vienes seco, Él te hará florecer. Y si vienes insensible a su voz, Él te ablandará el corazón. Y si vienes ciego y no puedes ver su gloria, Él ungirá tus ojos con colirio para que veas. Y si vienes desnudo y pobre, Él te vestirá con su justicia eterna. El Hijo de Dios lo hace. Y Él lo puede hacer porque Él es Dios. Y dice que ha pasado de muerte
a vida. Las consecuencias de recibir la vida del Hijo de Dios es que nos movemos de la tierra de la muerte y las tinieblas hacia la tierra prometida de la vida y de la paz. Vamos de la condenación a la salvación. ¿Por qué? Porque su palabra tiene poder. Él ya lo ejemplificó. Él dijo la palabra, un niño a 50 kilómetros de distancia se paró. Él dijo la palabra, un hombre de 38 años enfermo se levantó en un santiamén, en un salto. Él puede decir la palabra de su trono y puede generar vida en tu corazón. Eso es lo que Jesús hace. Entonces yo te pregunto, ¿estás contento con tu vida actual? ¿Estás contento con lo que has perseguido? ¿Hay en tu vida el brillo del jardín de la vida de Dios? Si Dios ha puesto en ti ahora un ardiente deseo por ser transformado por el Hijo de Dios, ¿puede el Hijo transformarte ahora mismo? Ahora mismo, Él dice la palabra de su trono y tu corazón produce vida. Él da vida los domingos. Él sana en día de reposo. Porque Él no cesa de dar vida. Él es grande en misericordia. Eso es lo que los fariseos no pueden ver. Él sana las almas. Y Él puede dar vida, versículo 26, porque Él tiene vida en sí mismo. Solo aquel que tiene vida puede dar vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz. ¿Dónde está tu luz? ¿Dónde viene tu luz? ¿Dónde viene la vida que necesita tu corazón? Viene exclusivamente de Cristo. Dios nos ha dado vida, dice la primera epístola de Juan. Dios nos ha dado vida y esta vida está en su Hijo. No en ti, no en mí, no en nuestros propios méritos, no en nuestras obras, no en una corporación eclesiástica, no en sacerdotes, no en pastores. La vida está en su Hijo, Jesucristo. Solo Cristo puede darte vida. Solo Jesús, no la teología. Me encanta Juan Calvino, pero Juan Calvino no te puede dar vida. Solo Jesús te puede dar vida. Es exclusivo. Solamente Él tiene el poder. Vengamos a Él entonces, hermanos, con las manos vacías y pidámosles que nos dé vida a nuestra alma. Tengamos un momento de oración. Te alabamos, Señor. Te damos tantas gracias porque eres poderoso, pero a la vez misericordioso. Tú eres Dios. Tú puedes hacer cosas extraordinarias pasar en nuestro corazón y en nuestras vidas. Tú puedes transformarnos de modo que pasemos de muerte a vida. Queremos ser transformados por ti, Señor. No nos hagas salir de este servicio sin haber gustado, Señor, de tu poder en nuestras vidas. Y no hay nada mayor que podamos gustar, mi Señor, que la vida que tú das al alma del miserable pecador. Incluso, Señor, si tú hicieras un gran milagro y sanaras algo que sea imposible de sanar, no sería tan glorioso como que nuestro corazón sea lleno de tu vida ahora mismo. Y que nos transformes. Y nuestra vida, Señor, sea entregada a ti como un olor fragante a tu presencia. Gracias por tu evangelio, mi Dios, y mi Señor Jesucristo, Salvador nuestro, por siempre. Amén.